con la razón y la verdad, avanzando juntos hacia la prosperidad. Es justicia y es amor, caminar juntos el sendero de la solidaridad. No miremos el color, solo veamos la pasión que se le pone al trabajo y al amor. No importa el color, siempre apreciemos el corazón que late por una mejor nación. Mira y canta con amor, sin importar el color. Avancemos y caminemos por la ruta del amor, tomados de la mano de la nueva generación. Juntos vamos avanzando y juntos podremos llevar a la más alta montaña la bandera nacional, la bandera del honor por una mejor nación. No importa el color. Buenas noches, amigos. Hoy su programa Pensándolo Bien tiene una dedicatoria especial. Hoy tenemos un programa dedicado exclusivamente, o no, espérate, especialmente a la juventud. Hoy tenemos una representación exquisita de jóvenes dominicanos, estudiantes y profesionales que van a participar por primera vez en la actividad política, pero han decidido hacerlo partiendo no del criterio de un partido político, sino de la formación política conceptual, tratando la política como ciencia. Esta noche tenemos a Jonathan y tenemos a Noeli. Buenas noches y bienvenidos, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, gracias Trini por la invitación. Nosotros somos el movimiento ostosiano No Importa el Color. Y vamos a decirle a ustedes, en compañía de estos jóvenes, ¿quiénes somos? Jonathan. ¿Quiénes somos? Nosotros somos una organización política inspirada en los postulados políticos, éticos y morales del insigne patriota latinoamericano Eugenio María de Hostos. Nos hemos comprometido con realizar la tarea patriótica de formar una nueva generación de líderes políticos en la República Dominicana. Nuestro movimiento es de criterio de acción política. Independientemente de los partidos que hoy existen en la República Dominicana, apoyamos nuestros estudios, formación y acción política en las políticas públicas que se ejecutan desde el Estado y nos comprometemos a la promoción y apoyo de las que favorecen el desarrollo de la prosperidad, seguridad y mejores condiciones de vida para el pueblo dominicano. Para continuar el trabajo de cambios y transformaciones que Eugenio María de Hostos inició a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XX en nuestro país, donde comenzó la formación de una nueva generación de intelectuales y patriotas. Nosotros ahora, en el siglo XXI, hemos levantado la antorcha ética y moral que el pensamiento ostosiano sembró en el suelo dominicano. No importa el color, es la estructura organizacional que promueve el debate político entre jóvenes, adolescentes y nuevas generaciones para que por medio del conocimiento político y de las acciones del Estado se beneficien las grandes mayorías. Ayudar a la juventud a crear mejores condiciones de vida y de trabajo para que todos se preparen políticamente para sustituir a las viejas y atrasadas cúpulas partidarias que hoy dominan el escenario político dominicano. La política es la ciencia social que promueve y realiza los cambios que dan a los ciudadanos desarrollo y bienestar en condiciones de vida saludable y segura. Hacer que nuestros jóvenes y nuevas generaciones conozcan la política desde el accionar estatal y no desde la excluyente visión de los partidos políticos. Párate ahí, Noel. Queremos que ustedes, como jóvenes, y ustedes, los que no son tan jóvenes, pero que en el espíritu son tan jóvenes como los jóvenes, entiendan que nuestro movimiento político tiene el propósito fundamental de crear y garantizar la participación de la juventud desde la formación política conceptual, no desde la militancia de un partido, porque los partidos políticos son interesados. La política como ciencias es general, entonces la juventud tiene que prepararse en términos políticos, no fanatizarse en un partido, porque el partido siempre va a estar bien. Los que están militando en un partido político se fanatizan y lo único que sirve es lo de su partido. Pero
con la visión que tenemos nosotros, los jóvenes van a participar en la política a partir del estudio, del conocimiento, del análisis crítico de las acciones políticas del Estado, que se ejecutan desde el gobierno, porque en definitiva lo más importante es que las acciones del Estado y del gobierno beneficien a las grandes mayorías. ¿Qué Así tú es. opinas? Sí. Definitivamente, Trini, yo pienso que si nosotros los jóvenes nos empoderamos cada día con las acciones que debemos hacer, o sea, incluyéndonos en las actividades que hace, por ejemplo, las comunidades, los gobiernos y demás, cada día seremos un ente activo y no simplemente unas personas que están en el sitio por estar, o sea, no somos unas personas pasivas, sino que absolutamente en todo lo que hacemos debemos de comunicar nuestras ideas para que así, lógicamente, la sociedad del mañana, la que queremos que sea un futuro, sea cada día esa sociedad que hemos soñado en un futuro y que así queremos que sea. Algo que es importante destacar, Trini, es que conocer de política es una responsabilidad social de todos, porque quizás yo directamente no viva de la política, pero vivo en un país el cual es regido por políticos, entonces es mi responsabilidad estar al día con las cosas que suceden en mi país. O sea, tú lo que estás diciendo es que independientemente de que tú eres estudiante, que tú eres profesional, tú vives en una sociedad, en un país que dirige lo político, y por más profesional, por más técnico, por más especialista que tú seas, te va a dirigir un político. Entonces, lo correcto es que tú participes en la política, no desde el fanatismo de un partido, sino desde el concepto científico de la política, que es la ciencia que administra y estudia y analiza la sociedad en que tú vives. Exacto. Porque la sociedad completa es política. ¿Por qué el hombre formó la sociedad? Se vio obligado a formar la sociedad a partir de que, bueno, lo primero que tenemos es la familia. El núcleo fundamental es la familia. Pero en la familia tú estás en un entorno muy reducido, solo de tu gente. Cuando tú te juntas con otra familia, esa familia tiene su forma, tiene su criterio. Y cuando viene otro y otro y otra, bueno, pues ya entonces el hombre se vio en la necesidad, en la obligación, dice, bueno, para que nosotros como familias podamos convivir, hay que poner algunas reglas que todos tenemos que respetar. Y ahí surge la política. O sea que es importante que se entienda eso. ¿Cómo vamos nosotros a lograr eso, Noeli? Podemos lograrlo con los clubes de lectura y formación política del movimiento No Importa el Color, quienes tienen como tarea de estudio y análisis las ejecutorías presidenciales del licenciado Danilo Medina Sánchez, pues a él le ha correspondido presidir en esta nueva era. ¿Cuál es la misión principal de los clubes de lectura y formación política? Ayudar a los jóvenes y nuevas generaciones a incursionar en la vida política desde una visión práctica de Estado. Es decir, no prime la formación política del tema partidario, sino lo más importante, que las acciones de gobierno sean a favor de quienes más lo necesitan y del crecimiento económico, técnico y social. Ok, Jonathan, Cuéntame, Trini. ¿qué tú crees de esa expresión que damos nosotros? Porque debemos decirle a los jóvenes y a todos ustedes que nosotros como movimiento y como estructura tenemos toda una fuente literaria y filosófica que sustenta nuestros encuentros. O sea, estamos hablando de clubes, de lectura y formación política, pero tienen que leer, Definitivamente. tienen que analizar y tienen que estudiar. Definitivamente, como yo comentaba ahorita, si obviamente como jóvenes que somos, si queremos ser, o sea, algo en el mañana que queramos ser, que queramos soñar, debemos obviamente ser formados tanto políticamente, moralmente, intelectualmente, porque lógicamente si no tenemos una base de estudio, no podemos desempeñarnos lógicamente en lo que queremos, si no seremos simplemente quizás un ciudadano cualquiera que no exige sus derechos, no cumple con sus deberes y simplemente no va a jugar ningún rol en la sociedad. Exacto, pues el saber de política nos permite interactuar, pero ¿qué pasa? Para poder opinar en cualquier tema yo necesito leer, necesito estar informada para que mis opiniones tengan criterio como tal. Entonces, de ahí ya se está haciendo política, no se está haciendo fanatismo. Exactamente, o sea, tú estás opinando, estás hablando a partir del conocimiento. Exacto. ¿Y qué es lo importante del conocimiento de la política? Las acciones que se hacen desde el Estado y el Estado a través de los gobiernos, cual que sea, ¿verdad? Porque un gobierno viene ahora y pasa y viene el otro. Exacto. Cada gobierno tú tienes que analizarlo, y es lo que nosotros decimos. La juventud tiene que participar en la política a partir del análisis
crítico de las ejecutorias del gobierno que le toque. En este caso, ¿le toca a quién? Al presidente Danilo Medina. Entonces vamos a Esa es la analizar todo el contexto de la obra, del concepto, del comportamiento de Danilo Medina desde el gobierno, y entonces ya ahí tenemos una opinión que viene del análisis, no del fanatismo partidario. Exacto. Porque los partidos, ¿cuál es la cultura de aquí? La cultura de aquí es que el partido que está arriba no se quiere desmontar, pero el que está abajo quiere llegar también para no desmontarse más. Y hacer lo mismo, O sea, lógicamente, no y hacer cambiar lo quizás. mismo, o por lo menos hacer lo que ellos entienden, porque cada partido tiene un criterio distinto. ¿Y por qué? Porque cada partido no es más que el acuerdo de un grupo de ciudadanos que deciden organizarse en unas circunstancias específicas para lograr los propósitos comunes de ellos como dirigentes políticos. ¿Pero qué resulta? Pero muy importante eso que dices, porque se ve en muchos casos, o en la mayoría de los casos, es que la gente busca el propio interés, o sea, común, así no el de es. los demás. Así es. Entonces, definitivamente en la política hay que entender, lógicamente, que hay que pensar en el bien de la sociedad, no en el bien propio mío. Exacto. Porque, lógicamente, no sería un político, sino sería quizás un agente interesado, lógicamente, en lo que va a ser bien para mí, no en hacer los demás. Y, lógicamente, por eso las sociedades no progresan en lo absoluto. Se quedan siempre, o sea, pasos hacia atrás, no hacia adelante, como debe de ser. Entonces sucede, Noeli, que el partido que quiere llegar siempre dice que el que está arriba no ha hecho nada. No ha hecho nada. No ha ejecutado bien su misión. Todo lo que hace el que está arriba Está no mal. sirve, está mal. De Soy ahí- yo, cuando yo llegue las cosas van a ser diferentes. Entonces cuando llegan, hacen lo mismo o peor. Sí. Y tenemos la suerte, aquí en República Dominicana, que todos los partidos que conocemos ya han sido gobierno. Sí, sí. Por ejemplo, el PRM ha sido gobierno varias veces. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo que el PRM ha sido gobierno si el PRM solo tiene de formación 3 años, un partido nuevecito? Bueno, sus dirigentes sí. El partido como tal no, pero las, los dirigentes sí. las letras, el nombre del partido es nuevecito. Nuevo. Ahora, Sus dirigentes sus no. dirigentes son todos exfuncionarios de El gobiernos. gobierno, sí. Eso sí. Y no solamente exfuncionarios, sino que tienen en su nómina a expresidentes y a exvicepresidentes, a exministros, a exsecretarios de Estado. O sea, ellos también gobernaron. Y los dominicanos, ustedes estaban pequeños todavía, pero más o menos tienen alguna información de cómo fueron esos respecto. gobiernos. No, claro, claro. Sí, sí. ¿Entiendes? Ahí está la historia. Ahí, la historia está ahí. Y por eso nosotros, incluso aquí Escrita está. escrita está. Está escrita. Y aquí la vamos a analizar también, porque en nuestro movimiento y a través de los clubes de lectura y formación política, pues vamos a analizar todos los gobiernos de la época. Así es. Absolutamente todos, comenzando desde el primer gobierno del presidente Joaquín Balaguer, que ustedes ni pensaban nacer cuando eso. Algo importante, Trini, en ese punto es que aunque el gobierno ya haya pasado, quedan rastros de él. Exacto. Entonces, por eso la importancia de conocer sobre política, porque lo que sucede hoy no solamente nos afecta a nosotros, nos afecta a las generaciones futuras. Entonces, de ahí la importancia de tener claro cuáles son las acciones que debería ejecutar el gobierno y cuáles no. O sea que tú eres de criterio que es importante tomar en cuenta lo que se hace ahora, porque lo que se hace ahora desde el gobierno va a afectar, por Así ejemplo, a es. tus hijos. Exacto. Claro Y que a sí. mis nietos, Claro que sí. y a tus hijos. Claro ¿verdad? que sí. Entonces es importante que lo que se haga ahora se haga bien para los de ahora y se haga bien Para los para que los que vienen. vienen. Sí, así es. Buen criterio ese, me interesa eso. ¿Qué tú crees? Muy bueno. No, definitivamente con respecto, o sea, concuerdo con lo que dice Noelis, porque es así, lógicamente, no podemos centrarnos únicamente en lo presente, sino lógicamente también, o sea, en el pasado y en el futuro. Porque las ejecutorias que toma cierto gobierno actual ahora va a repercutir en un futuro. Depende de nosotros, lógicamente, que seamos unos entes críticos con respecto a eso y que hagamos lo mejor posible para que en el futuro, lógicamente, nuestros hijos, nuestros nietos, hermanos y demás vivan en la sociedad correcta, la cual se merece la República Dominicana. Por ejemplo, yo te voy a hacer una pregunta. Tú, bien joven, ¿a qué tú te dedicas?
Bueno, en mi caso yo soy médico general, Ok. egresado de la UAS. Ok. O sea, tú fuiste un joven que decidió dedicar el tiempo para prepararse de manera intelectual y profesional. Fui, no, soy todavía. Aclaré ese Fue, punto. fue un gancho, le tiré un gancho ahí a ver qué decía. Se defendió, ¿Verdad? se defendió. Se sabe Se defender. defendió. ¿Y tú, Noel? Yo soy estudiante de Psicología Industrial en la UAS. Ok. Ustedes ven, son jóvenes, profesionales y estudiantes que garantizan no solamente su formación profesional para trabajar y producir el dinero con que van a mantener su familia y sus propósitos futuros y presentes, sino que ya están interesados en incursionar en la política para desde la política, con una visión crítica, analizar, como tú decías, lo que se hace ahora desde el gobierno, que tiene que favorecer a la generación mayoría ahora y a la y a los futura. que vienen. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en breve. La verdad es que ustedes nos ven aquí con unos folletos en la mano, leyendo los muchachos y analizando, compartiendo lo que estamos leyendo, porque de lo que se trata es de llevar conocimiento. Lo que queremos es la formación, el criterio claro y conceptual de las cosas. Porque en algunos momentos hay gente que ha comentado que aquí en la República Dominicana no se conceptualiza. Entonces nosotros vamos a formarlo a ustedes como jóvenes y a ustedes jóvenes que nos están mirando en sus casas para que conceptualicen en términos políticos. Y precisamente para conceptualizar en términos políticos, me voy a referir, Noeli, a lo que tú hablabas, a lo importante que es que tomemos en cuenta que la obra del Estado y del gobierno debe ser una obra que beneficie, pero que beneficie no solamente de manera puntual hoy, sino que beneficie hoy y que pueda beneficiar mañana a las generaciones que vengan. Así es, Trini. Es importante hacer énfasis en eso porque lo que el gobierno realiza hoy en día no solo nos afecta o nos beneficia a todos, también a las generaciones futuras. Entonces, de ahí la importancia de conocer cuáles son las cosas que deberían hacerse, cuáles deberían ser tomadas en cuenta y cuáles no. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú opinas del plan de la tanda extendida que se está haciendo en el sistema educativo dominicano? En un inicio, Trini, yo lo veía como algo imposible. Lo veía como algo imposible porque eran muchos los factores que había que tomar en cuenta. Veo que se ejecutó de manera muy rápida y ha beneficiado mucho en el sentido de que los padres pueden estar tranquilos en el trabajo porque los niños están hasta las 4 de la tarde en la escuela donde reciben la merienda y la comida. Ya están menos tiempo solos en la casa, quizás brincando y saltando en el sector, sin tener quien se haga responsable de sus acciones. Entonces, veo muy bien. Lo que sí hay que tomar más en cuenta es en el asunto con respecto a la alimentación. La comida que se les proporciona a los niños en la escuela, por esto que hemos visto ya más de una ocasión, niños intoxicados, que la comida a veces no es de la calidad que debería ser, entonces es algo que hay que tomarlo en cuenta. Pero algo muy importante ahí para hacer un paréntesis es que yo pienso que más que lógicamente la alimentación, que es una parte muy importante, hay algo sumamente que a veces se desliga, pero es más importante que todo, es la formación de esos educadores, de esos profesores. Muy buen punto. Porque en muchos casos deja mucho que desear, o sea, ese 4% del Producto Interno Bruto que se dedicó lógicamente para la educación, en ciertos aspectos pienso que está un poquito mal utilizado. O sea, no haces nada con ejecutar, o sea, muchísimas o más bien hacer escuelas, si esos profesores no tienen esa capacidad para transmitirle a esos niños esa formación que aunque no se le dé en la casa, lógicamente como profesor, como educador que se pasa un día entero contigo ese niño, debería lógicamente tener esa educación correcta, pero pienso que es algo que quizá en un futuro pudiéramos mejorar. Lo están haciendo definitivamente, no diría que no, pero hay cositas que hay que puntualizar y arreglar ahí. Yo pienso que, Jonathan, lo que tú acabas de expresar es un mensaje claro al sector educativo en el área
de los profesores. Y es que mira, excúsame que te interrumpa, así como ellos exigen tanto, que creo que bastante que lo hacen, lógicamente así deben de exigirse ellos mismos en base a lo que le ofrecen a esos niños, a esa educación que lógicamente van a transmitir, porque lógicamente yo no hago nada con pedir que aumenten un sueldo, si lógicamente yo no me preparo, yo no hago eso para que esos jóvenes, lógicamente esos niños, mejor dicho, tengan esa educación correcta. Pero son cosas que lógicamente, como digo, en un futuro deberíamos de mejorar como país. Algo muy importante, eso que menciona Jonathan, porque si exigimos, entonces en esa misma medida debemos dar. Entonces, en la casa el modelo es el tutor, ya sea papá, mamá, la persona que esté en casa, pero en la escuela es el maestro como tal. Entonces, si yo no tengo una persona bien capacitada, una persona competente a la que estoy viendo por varias horas todos los días, entonces mi formación no va a ser la adecuada. Se supone que yo voy a la escuela para aprender y para avanzar en lo que es el conocimiento, pero si no tengo una persona bien preparada, es imposible que lo haga de manera exitosa. O sea que el mensaje está claro y dirigido a la Asociación Dominicana de Profesores, a la ADP, al sindicato de los profesores, que como dice Jonathan, exigen y piden mucho, pero bueno, pero prepárense, capacítense, de tal manera que le puedan brindar a esos niños, a esos jóvenes que están ahí 8 horas, 7 horas, 9 horas con usted en una escuela, que lo ven como un líder, como un ejemplo. Usted tiene que dar un buen ejemplo. Entonces, en ese sentido, me parece que entonces es correcta la decisión del gobierno y del presidente Danilo Medina de garantizar la transformación del currículum profesoral. Definitivamente. Y la decisión también de sacar de las escuelas la política cuando decide que los directores regionales sean electos por terna y por concurso. Sí, eso, no porque son militantes de un partido, sino porque tengan la capacidad y la disposición de trabajar y ser buen ejemplo. Sí, por ejemplo, fíjate que los nuevos directores regionales de educación, lógicamente, según lo que vi, fueron, o sea, aparte de desempeño, lógicamente por la parte, digamos, que de preparación intelectual y demás, que así debería de ser en general, o sea, que todos sean no porque te conozco a ti o quizás por un aspecto político, sino porque tienes la capacidad suficiente de hacer ese trabajo como debe de ser. Así es, así es. Necesitamos profesionales competentes y la mejor manera de hacerlo es siendo equitativo, o sea, que no sea por favoritismo, que no sea porque te conozco, que sea porque tú tienes las competencias y las habilidades necesarias para desempeñar ese puesto. Y esto que están haciendo ahora con la República Digital, que le están entregando una computadora a los niños en la escuela, claro, a los niños no, digo sí a los niños, porque bueno, es a partir de, creo que de octavo curso, sí, o sea, todavía son niños. Sí, una edad más o menos de 11, 12 años. 12 años. O sea, ¿Qué tú opinas de eso, Jonathan? No, yo pienso que es bastante bueno, definitivamente, porque ya en la sociedad que estamos, que es una sociedad totalmente actualizada, que manejamos redes sociales, para bien o para mal, absolutamente todos, y ya esa es la sociedad de vanguardia, en la cual lógicamente no podemos estar obsoletos, como otra que se hace una carta quizás a mano, ya lógicamente todo esa computadora. Entonces, pienso que sí, que lógicamente si como país queremos avanzar y como sociedad, definitivamente la sociedad actual es una sociedad actualizada, no lógicamente quizás como era antes, o sea, totalmente atrasada en ese aspecto. O sea que con respecto a eso, la República Digital, que no únicamente con computadoras, sino que por ejemplo han hecho zonas que tienen Wi-Fi, lógicamente, o sea, para que la gente acceda más a esa plataforma que es el Internet, pues bastante bueno que lo vea. Por ejemplo, tú sabes, Noemi, que se habla mucho en términos del género, que se siente marginada la mujer, pero por ejemplo en el caso de la educación, las niñas están bien integradas y también se le entrega su computadora y también participan en la cosa. ¿Cómo tú, como mujer, como tú, como joven, cómo tú analizas eso? En el sector educativo, la mujer cada día cobra más fuerza y muy de acuerdo con que se esté teniendo un trato de igual a igual cuando se le entrega a las niñas sus computadoras. Además de que la tecnología es necesaria. Si vamos avanzando, debemos ir a ese ritmo. Entonces, también desarrolla habilidades en los niños, o sea que es una muy buena iniciativa. O sea que yo pienso que lo que se está haciendo desde el sistema escolar dominicano es importante, claro en que sí, términos claro generales. Sí. Pero hay un detalle que yo quisiera tocar con ustedes, porque ya ustedes están en edad productiva.
Ya ustedes pasaron de la edad, de la etapa de niños y jovencitos que todavía La estaban adolescencia y estudiando, demás. que estaban Así es. en las aulas, a jóvenes que tienen ya que comenzar a trabajar por una serie de situaciones normales que se dan en el ser humano. Esa decisión del presidente Danilo Medina de hacer de todos los liceos institutos de formación técnica profesional, ¿cómo ustedes analizan eso? Yo lo veo muy bien, porque, o sea, aparte de que terminas el bachillerato, entonces estás capacitado para cualquier otra cosa. Es decir, que si ya cuando voy a la universidad, puede que ese técnico que yo haya realizado me sirva de complemento, Sí, o también claro. sea una preparación extra para ir trabajando mientras termino mi carrera. O sea, O que, sea excelente, tú claro que puedes, sí. tú te haces bachiller y ya Sales doblemente preparado. sales doblemente preparado Y para es producir que ya estás económicamente. mucho más capacitado, lógicamente. Por ejemplo, si ser un técnico en enfermería, una persona que quisiera ser luego del sector de salud, y está lógicamente totalmente encaminado. O sea, sería únicamente, como quien dice, subir un escalón hacia la plataforma que luego vas a hacer para toda tu vida. Y lógicamente ya tú estás totalmente encaminado. O sea que lo veo pero muy bien, una muy buena decisión. Bueno, pero ya que tú eres médico y toca el tema de la salud, ¿qué tú crees del sistema de asistencia, el 911? ¿Cómo tú evalúas eso? Tú como médico que está inmerso ahí en Claro, el día a claro, día. claro. Bueno, del sistema 911, lógicamente, de emergencias, pienso que fue una muy buena decisión, lógicamente, porque, por ejemplo, aquí en este país, que en cuanto al sistema de salud, que, o sea, para mi gusto es un poquito precario en cuanto a unas cosas, pero para referirme al tema exactamente del 911, pienso que está haciendo su trabajo. O sea, antes, que lógicamente quizás una persona tenía un accidente en carretera o en la calle, donde fuera, que era difícil transportarse, lógicamente. Ahora tú llamas al 911 y absolutamente en poco tiempo están ahí. O sea que para lo que se creó, para lo que definitivamente tiene que estar, están haciendo el trabajo. Y el Pienso que sí. personal que está manejando eso, tú le ves, tú como médico le Me ves parece nivel. que sí, y no eso, sino que lógicamente algo que quizá no maneja la gente en general, pero lógicamente las emergencias como tales se han reducido, lógicamente por eso. Entonces, porque ya tú vas clasificando, te hace como un triaje de cuál sí y cuál no, y de cuál tú llevas de verdad una verdadera emergencia. Porque hay muchas personas que llaman por cosas que no son emergencias per se, pero sí ya obviamente tú a ese hospital le quitas a ese paciente, que ya con el trabajo que tienen ahí, tú, bueno, pues se avanza más y se disminuye lógicamente eso. Pero en sí pienso que el 911 está cumpliendo lógicamente con su función. Bueno, estamos hablando entonces que el gobierno del presidente Danilo Medina, Esto- en la ejecutoria de gobierno, del Estado, ejecutada desde el gobierno, en la parte educativa y una parte del sistema de salud, va caminando bien. Sí, va Sí, avanzando, sí. va avanzando. Entonces, eso podemos decir que beneficia a todos. a las presentes generaciones Y a la y a las futura. que vienen, que es el punto que tú dices. Sí, porque ya el gobierno que le continúa va a seguir avanzando. Está obligado a Está seguir. obligado, ya está comprometido. Ya el próximo gobierno debe continuar dando con el funcionamiento del 911 y también con que el sistema educativo avance. Entonces, eso es algo que beneficia a todos hoy en día y que beneficia también a las generaciones futuras. Pero vamos, ya que tocamos dos temas importantes que tienen que ver la educación y la salud, pero es que ustedes como jóvenes estudiantes o como jóvenes profesionales necesitan transportarse de su casa al lugar de trabajo. Sí. ¿Qué piensan ustedes de este sistema de transporte, el teleférico, que van a inaugurar ahora el próximo 22 de este mes? ¿Qué opinión te merece, Jonathan? Definitivamente yo pienso que igual lógicamente como en otros ámbitos sociales, el país va avanzando cada vez más. Por ejemplo, lógicamente con el metro, ya ahora con el teleférico. O sea, definitivamente cada día lógicamente vamos viendo que se están preocupando lógicamente porque el ciudadano, el dominicano, tenga un medio más de transportarse. Y como sabemos, que no es un secreto para nadie, lógicamente, bueno, que el transporte público per se, que la gente más conoce, que los carros públicos, las guaguas, que a veces dejan mucho que desear, porque lógicamente Muchísimo. es totalmente precario, y más también no obstante el transporte, sino quienes lo manejan, que también es un parte muy importante. Los que sindicatos. Los sindicatos. son unas personas que
Bueno, es un punto que hay hasta que reservarlo. Los dueños del país, ¿qué tú opinas de eso? Así es. En cuanto al teleférico, me parece una muy buena iniciativa. Seguimos avanzando. Procurar que se haga de la manera correcta y que se tomen las medidas de precaución adecuadas. Y así se descongestiona más el tránsito. Y bastante incómodo que es. Hay mucha tela que cortar, mucha. Sí. Yo creo que en ese aspecto todavía tenemos que trabajar. Sí. Hay mucho que mejorar, mucho. Y más cuando vemos que el teleférico impacta zonas de la población de la capital muy sensibles. Sí. Pobres. Sí. Santo Domingo Norte, Santo lógicamente. Domingo Norte, Santo Domingo Este y la margen occidental de los Amas. O sea que realmente impacta a sectores importantes de la sociedad dominicana y de manera específica de aquí del Distrito Nacional. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en breve. Bueno, como este es un club de lectura y formación política, y si es un club de lectura y formación política, tú tienes que tener que leer y que analizar. Ya analizamos este folleto donde definimos como movimiento y ahora vamos a analizar este folleto donde hablamos de la reorientación política de la juventud. Yo voy a leer la introducción porque como a mí me tocó escribirlo y hago una referencia ahí como si cuando yo era joven, voy a leer la introducción. Queremos que las nuevas generaciones no vean la política como hasta ahora. Ir a una caravana en elecciones, apoyar a tal o cual candidato en una posición electiva o ir a la reunión informativa de algún partido político. La política hay que verla como lo que es, como una ciencia. Buscamos que al igual que nosotros, al igual que yo, que a los 14 años de edad inicié mi participación en la política a través de un club cultural y deportivo en mi pueblo San Juan, los jóvenes y las nuevas generaciones participen en la política a partir de la revolución educativa. Y cuando hablo de revolución educativa no me estoy refiriendo exclusivamente al término que está usando el Ministerio de Educación, sino a la revolución educativa en el joven, en términos del concepto de la formación nueva que es la disciplina de la política. Hay que leer, hay que analizar, hay que tener sentido crítico de las cosas, no simplemente porque lo leí es cierto, no. Lo que leo lo debo analizar y cuando analizamos nosotros en el club lo hacemos partiendo de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Lo que tú puedes ver y lo que tú puedes palpar y analizar, ponerle en la mano. Por eso yo digo, y nosotros tenemos como norma en nuestro club y en el movimiento, que ya no podemos continuar hablando de los líderes que se fueron. Tenemos que respetar los líderes que se murieron, tenemos que tenerlos como referente moral, lo que sea, pero ya no podemos seguir hablando de la política en base a lo que esos líderes hablaron. Exacto. Ya la política tenemos que hacerla en base a lo que ustedes como jóvenes están mirando. Así es. Le está afectando, están palpando. A partir de ahí es que hay que hacer la política y por eso en nuestro movimiento el criterio fundamental es que la política hay que hacerlo con la visión de los nuevos tiempos, del siglo XXI. No podemos seguir en el siglo XIX hablando de política de lo que se fueron ya. No, nos vamos a hablar de los líderes vivos. Y por eso es que nosotros decimos el referente histórico actual que tenemos que analizar es al presidente Danilo Medina porque a él le está correspondiendo hacer la ejecutoria de gobierno. Yo pienso, Trini, discúlpame que te interrumpa, que absolutamente a todos los partidos políticos del país le hace falta sangre nueva, lógicamente, que le den paso a los jóvenes, que no sean lógicamente esas personas que tienen 30, 40, 50 años o quizás más presidiendo los partidos, porque lógicamente tenemos que partir de que ya lo que fue hace en 1990, quizás 2000, no es lo mismo que actualmente en el 2018. Entonces, lógicamente, debemos de permitir que los jóvenes nuevos incursionemos en la política, que implementemos esas ideas que tenemos para que esa sangre nueva fluya y se vean cosas como deben de ser y no lógicamente como la gente creía que debían ser. Así es. ¿Qué es la política? Es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados.
También la definen como la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan una sociedad o un país. Otra definición sería que toma la decisión para la concepción de los objetivos de grupos políticos. Podríamos nosotros agregar definiciones como a secciones sobre política, pero debemos hacer la vida más fácil y divertida. Nos quedamos con esas definiciones de la red. Algo que es importante destacar en esta parte, Trini, es que independientemente de que si cuando yo hago política tengo un beneficio o no como tal, o si lo estoy haciendo de manera ingenua o no, alguien se está beneficiando con lo que estoy haciendo. Si, en la política no hay punto medio. O sea, cuando se hace algo, se beneficia a uno. Repite eso. En la política no hay punto medio. Cuando se hace algo, independientemente, se afecta a uno, se beneficia al otro. O sea, no hay una posición neutra en la que yo pueda decir, esta acción, todos van a estar de acuerdo. Es imposible eso en política. Jamás. O sea, jamás, porque lógicamente, como bien sabemos, tal o cual gobierno puede tomar una decisión, pero para ti puede ser bien, para mí no. Entonces, definitivamente, siempre es así. O sea, nunca va a haber un punto medio. O sea, nadie nunca va a estar contento, nadie va a estar feliz. Y eso es lo bueno, lógicamente. De que sea lo que sea que tú hagas, bien o mal, esté esa oposición, pero lógicamente una buena oposición que sepa lógicamente argumentar las cosas correctas. No que lo digan quizás esa por molestar, sino porque el fin de esa oposición que se haga sea lógicamente para complementar o para arreglar esa parte. Exactamente. Si todos estamos de acuerdo, hay alguien que no está pensando. Entonces, ¿qué procurar? Exactamente. ¿Qué procurar? Que lo que se hace sea beneficio de la mayoría. Exacto. Y entonces la otra parte que está en contra beneficia, porque así se pueden siempre aspectos que mejorar. Por eso la democracia, el equilibrio de la democracia, de tal manera que, bueno, no todos están a favor o apoyan, pero lo importante es que lo que se esté haciendo favorezca a las mayorías. Así es. Porque en democracia defendemos las mayorías, no las minorías. Democracia manda a la mayoría. Y por eso, cuando tú vas a unas elecciones, pues, ¿quién gana? El que tiene más votos. El que tiene más votos. Así es. Es el que gana, independientemente de que el otro diga lo que diga, que no importa. El que tiene mayoría es el que gana. Es el que y gana. así. No siempre el mejor, pero quizás Pero la tiene mayoría. la más mayoría. apoyo, el que tiene más apoyo. En la política, en la democracia, la mayoría manda. Con La mayoría razón manda. o sin razón, es la mayoría y hay que respetarla. Entonces, por eso es tan importante saber a quién elegimos, crear Exactamente. conciencia. Porque cuando yo tengo conocimiento de lo que se debe hacer, de lo que es correcto, de lo que no, pero conozco los candidatos que tengo, entonces yo sí puedo hacer una buena elección. Por eso en política tenemos que decir lo siguiente. Es importante que usted sepa con quién habla y de qué habla. Exacto. ¿Por qué? Hay mucha gente que opina de política y usted cree que es un político. No, es opinando ahí. La ligera. Lo que escuchó que otro dijo, él lo repite. No es porque es político, es que está repitiendo la cosa que otro dijo. No está partiendo del concepto, del conocimiento que él tiene, de la formación que él tiene, sino repitiendo y repitiendo. Entonces, para nosotros, y eso le enseñamos aquí en el movimiento No Importa el Color, a través de los clubes de lectura y formación política, a que usted sepa con quién habla y de qué habla, para usted saber si le hace caso o no. Porque, por ejemplo, tú eres médico y cuando habla de medicina, sabe lo que dice. Imagínate que yo me ponga a hablar de medicina, yo estoy hablando porque mi boca es mía. Pero no porque Sin tengas ningún no porque fundamento. tengas una base. No porque tenga una Así base. es, así Entonces, es. entonces eso es No, importante. definitivamente. Entonces, hay detalles importantes que nosotros queremos que tengan ustedes de base. Y como nosotros estamos trabajando desde nuestro movimiento con las nuevas generaciones, estamos incluyendo a los niños de 15 años en adelante para que comiencen a incursionar en la política. Yo comencé a los 14. Ya yo cuando estaba en sexto y séptimo curso, ya yo comencé a hacer los primeros pasitos en política allá en mi pueblo. Y hay muchas cositas que uno cree que son sencillas y que, como yo lo sé, creo que todo el mundo lo sabe y no es así. No es así. Y más en política. Por eso, Jonathan, Lo importante, Trini, de todo esto es que, así como nos ven quizás a Noelis o a mí o a ti, quizás, bueno, más Noel y yo que somos un poco más jóvenes,
Es que Un lógicamente... poco no. Un poco más. Los dos pueden ser hijos míos. Bueno. Los dos pueden ser hijos míos. Te estaba Lo- ayudando, lo te tema estaba de ayudando, edad. te estaba Sí, sí, ayudando. sí. Lo importante es que más jóvenes, así como nosotros, se empoderen, lógicamente. Que no sean unas personas quizás que estén, o sea, por estar, sino que seamos personas críticas ante la sociedad. Así O es. sea, buscando el bien común. Que eso es lo que queremos, lógicamente, con este movimiento y con eso. O sea, que más jóvenes se empoderen como nosotros, conozcan de política, pero que sobre todo, o sea, más bien jueguen ese rol, lógicamente, frente a la sociedad, frente al gobierno, frente a sus comunidades, de la forma tal cual como debe de ser para que lógicamente sea un fin común, no un fin personal. Así es. Exacto. Entonces vamos a leer algunos Unos conceptos. conceptos que tenemos ahí, sencillos, pero son importantes que lo conozcan las jóvenes. Hay unos conceptos básicos, lógicamente, que quizás todos conocemos, pero no sabemos las definiciones exactas. Por ejemplo, ¿qué es un país? Un país es una porción de territorio habitado por ciudadanos que tienen idiomas, costumbres y ascendencia y descendencia genética común, organizados en la misma sociedad y regidos por las mismas leyes. ¿Qué es un presidente de un país? Un presidente de un país o nación es un ciudadano nacido en ese país que después de someterse a varios procesos que van desde la formación social, la académica y política, es electo por medio de un proceso democrático de libre votación del conjunto de ciudadanos del país que cumplen con los requisitos de la ley. Esta definición solo aplica a un país en democracia. ¿Qué es un alcalde? Un alcalde es un ciudadano que después de ser electo en un proceso electoral democrático dirige y administra la vida social y económica de un pueblo o ciudad. Vamos a darle ahora la oportunidad a Claro Noeli que de sí. que ella también lea. ¿Qué es un Que ese senador? es importante que ustedes sepan que uno de los requisitos que hay en los clubes de lectura y formación política es que hay que leer en voz alta. Sí. Leer en voz alta, porque eso permite muchas cosas. Eso permite que tú vayas corrigiendo tu dicción, ¿eh? Sí. Y por tanto la parte de lectura comprensiva es más efectiva. Entonces, vamos, Noeli. ¿Qué es un senador? Es un ciudadano que, sometido a los procesos evolutivos de la población de una provincia, es electo mediante la votación libre y democrática por los residentes de la misma, para que los representantes del Senado de la política. ¿Qué es un ciudadano? Es toda persona que vive en un país determinado y que cumple con los requisitos de la ley como para ser considerado tal. ¿Qué es un diputado? Es un ciudadano que por medio de las elecciones popular y libre y democrática es favorecido con el voto de la proporción de la población de un municipio y que la ley establece como válida para representar al municipio en la Cámara de Diputados y el Congreso. Vamos a dejar que Jonathan ahora continúe con la otra parte. En el caso de la República Dominicana, ¿en cuántos poderes se divide el Estado Dominicano? En 3. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Qué es el Congreso de la República? El Congreso es el primer poder del Estado, ya que en él es que se formulan y se aprueban las leyes que conforman y rigen la República. Está formado por 2 estamentos, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que en conjunto forman el Poder Legislativo. ¿Quiénes son los responsables directos de las acciones de cada poder del Estado Dominicano? En el caso del Poder Ejecutivo, la responsabilidad la tiene el Presidente de la República, los miembros de su gabinete y demás funcionarios que le acompañan en su gestión. En el caso del Poder Legislativo, la responsabilidad recae sobre cada uno de los diputados y senadores que lo conforman. En el caso del Poder Judicial, los responsables son todos los jueces que conforman los tribunales de justicia de la República Dominicana, mayormente en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de cada uno de los poderes del Estado? Las funciones del Poder Ejecutivo son elaborar y administrar el presupuesto general de la nación, garantizar la paz y soberanía nacional, sostener los sistemas de educación, salud, transporte, comunicación y todo lo que vaya en beneficio de las familias dominicanas. Las funciones del Poder Legislativo van desde formular y discutir y aprobar las leyes que rigen el país hasta ser supervisor y garante de su buena aplicación. Por último, las funciones del Poder Judicial van desde la interpretación, aplicación y administración de las leyes hasta el seguimiento de todos los procesos jurídicos del país. ¿Cómo se conforma el Poder Ejecutivo? La conformación del Poder Ejecutivo se inicia con la elección democrática del presidente y el vicepresidente de la República y continúa con la conformación del gabinete de funcionarios del gobierno que acompañan al presidente. ¿Cómo se conforma el Poder Legislativo? Con la elección mediante el voto popular y democrático de todos los dominicanos para seleccionar así a los diputados y senadores del Congreso Nacional. Por último, ¿cómo se conforma el Poder Judicial?
Este se inicia con el proceso de reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el organismo autorizado por la Constitución de la República para elegir o seleccionar a los jueces de las diferentes instancias judiciales. El Consejo de la Magistratura elige a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los jueces del Tribunal Constitucional y, por último, los jueces del Tribunal Superior Electoral. Bueno, la verdad es que yo estoy seguro que están maravillados los jóvenes y todos los que nos están mirando, porque por primera vez en la República Dominicana se ven jóvenes integrados al estudio, al conocimiento y análisis crítico de la política desde un punto de vista real, desde el punto de vista de lo que están viviendo. Así es. O sea que ustedes, la verdad, los felicito por esa iniciativa y sé que muchos vendrán. Ahora, lo que quiero decir ya para finalizar el Club de Lectura y Formación Política de hoy, que cada viernes a esta hora el programa Pensándolo Bien le dedica este espacio a la juventud para ya irlo motivando, informando y formando en términos de la política. Jonathan y Noemi han participado hoy. Mañana puede ser tú que estés también acompañándolo a ellos aquí en este espacio. O sea que buenas noches, gracias y que Dios les bendiga. Responder con la razón y la verdad, avanzando juntos hacia la prosperidad. Es justicia y es amor, caminar juntos el sendero de la solidaridad. No miremos el color, solo veamos la pasión que se le pone al trabajo y al amor. No importa el color, siempre apreciemos el corazón que late por una mejor nación. Mira y canta con amor, sin importar el color. Avancemos y caminemos por la ruta del amor, tomados de la mano de la nueva generación. Juntos vamos avanzando y juntos podremos llevar a la más alta montaña la bandera nacional, la bandera de